nombre es Alex Muñoz y nada, hoy me gustaría compartir con vosotros mi perspectiva frente a la carrera de los diseñadores UX. Por supuesto, muchísimas gracias de nuevo a Mr. Marcel School por la oportunidad de hablar hoy aquí. En esta charla realmente me gustaría hablar de los conceptos y métodos que me han ayudado a elegir qué hacer en mi carrera, tanto al comienzo como actualmente. Vamos a ver si funciona esto. Bueno, antes de empezar, un poquito sobre mí muy rápidamente. Mi nombre es Alex y soy de Málaga, aunque llevo viviendo en Ámsterdam los últimos 4 años más o menos. Y nada, como podéis ver en la manera en la que combino colores en la foto desde pequeño, design is my passion, es mi pasión, como he escrito aquí, y lleva siendo mi pasión desde que era bastante pequeño. Cuando empecé a aprender a usar Photoshop, haciendo tutoriales en todas partes y aprendiendo a hacer sobre todo diseño gráfico. En mi tiempo como diseñador he trabajado en un par de pequeñas agencias, tanto en el sur de España, en Marbella, como en Madrid. Y más recientemente, los últimos 4 años, he estado en Booking.com, que dejé hace como mes y medio. Booking, como muchos sabréis, es una empresa enorme y tenía más de 150 diseñadores, sigue teniendo más de 100 diseñadores, que yo sepa, y un montón de nacionalidades. Y en todo este tiempo con Booking y en mi carrera en general, he visto diseñadores súper brillantes de todo tipo, con un rango de habilidades súper diferentes entre sí, lo cual me ha hecho pensar, ¿no? ¿Qué hace que un diseñador UX tenga una carrera con éxito? Y es que considero que los diseñadores nos encontramos en una fase de madurez súper temprana con respecto a otros roles en la industria. De hecho, creo que si tuviéramos que colocar el momento de la vida en el que estamos, yo creo que sería la adolescencia, ya que todos tenemos muchísima energía, queremos tener mucho impacto, pero estamos teniendo una crisis de identidad increíble. La mayoría, de hecho, no sabemos cómo va a evolucionar nuestro rol en los próximos años. Solo sabemos que queremos trabajar, que queremos vivir de esto, queremos seguir aprendiendo y sobre todo hacer algo guay que podamos enseñarle a nuestros colegas y a nuestra familia. De hecho, según un reporte en 2019 conducido por Nielsen Norman Group, existían más de 134 nombres únicos en el área de User Experience, de acuerdo con una encuesta que condujeron en 2019. Y esta heterogeneidad de nombres y habilidades la podemos ver muy fácilmente echando un vistazo a los requerimientos de los puestos de trabajo que hay por ahí. Estas dos empresas, por ejemplo, están buscando un diseñador UX. Sin embargo, la primera de la izquierda nos pide como conocimientos necesarios que sepamos prototipaje, Google Analytics, Azure, SEO, Ad Servers, etc. Mientras que la empresa de la derecha pide que el rol, que la persona que contraten esté mucho más enfocada en el front-end, con requisitos como el CSS preprocesado, Bootstrap, etcétera, etcétera. Y esto nos hace pensar, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Teniendo teóricamente el mismo nombre de rol, ¿cómo puede ser que las oportunidades de trabajo difieran tanto entre sí? Y estos dos ejemplos, por cierto, no son ni siquiera los más diferentes que he encontrado. Y bueno, para entender todo este quilombo, como dicen mis buenos amigos argentinos, tenemos que dar un paso atrás y echar un vistazo a lo que éramos para entender mejor lo que somos a día de hoy. Creo que todo el mundo recuerda que justo después de los dinosaurios, como aparece en pantalla, el rol del webmaster. El rol del webmaster es aquella figura todopoderosa que diseñaba, maquetaba, creaba el contenido, programaba, subía la web al servidor, hacía absolutamente todo, básicamente. Y esto era normal en aquel entonces, ya que la web era algo súper nuevo. Sin embargo, el rol del webmaster empezó a divergir con el paso de los años, hasta llegar al repertorio de nombres que podemos ver ahí en la zona derecha de la gráfica. Y es que aunque sea el mismo área de trabajo, el rango de habilidades que un UX designer puede tener a día de hoy es súper amplio, muy, muy amplio. Como por ejemplo maquetación, diseño de interfaz, investigación, análisis de datos, ilustraciones, cada vez se está ampliando más y estas son solo las primeras habilidades que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en un UX designer, además de muchas más. Y con todas estas habilidades, y muchas más que me he dejado, por supuesto,
es fácil preguntarnos qué habilidad deberíamos priorizar en nuestra carrera y sobre todo por qué. Una de las maneras uno de los métodos o de los conceptos de los que podemos decidir en qué enfocarnos en nuestra carrera es a través de las perspectivas de la contribución individual o la de manager. Y aunque el camino del UX designer no está ni nunca estará completamente definido, hay ciertos patrones que definen dónde tendrás el impacto de tu carrera y por qué. Este concepto de contribución individual o manager lo aprendí durante mi tiempo en Booking y he visto que aplica, por cierto, en muchos otros contextos, no necesariamente solo en grandes empresas. En este gráfico que vemos en pantalla sería la trayectoria ideal, entre muchas comillas, por cierto, de un diseñador UX. Como podéis ver, los primeros 3 puestos son los que la mayoría de personas conocen de entrada a la carrera: diseñador en prácticas o junior designer, UX designer y senior UX designer. Sin embargo, una vez pasas esta barrera del senior UX designer, pueden ocurrir muchas cosas dependiendo de la empresa en la que trabajes, pero también dependiendo de tus objetivos personales. Lo que este gráfico muestra es que es lo que muchas empresas esperan de ti. Es un salto de contribuidor individual, que se le llama, a manager, para ayudar así a crecer a otras personas con tu experiencia. Lo que esto quiere decir es que en lugar de enfocar tu tiempo 100% al producto, dedicarás parte de él, si no todo, a dirigir a otras personas, a dirigir a un equipo. De hecho, como podéis ver en esta gráfica, al añadir una nueva dimensión con esos 2 colores, los puestos del lado izquierdo tienen un impacto mayoritariamente en el producto, mientras que los roles del lado derecho tienen un impacto tanto en el producto como en los individuos. Es decir, un rol como puede ser el de Principal Designer, el cual es una persona con muchos años de experiencia, tiende a separarse un poquito del producto en el día a día y en su lugar empezar a ser el manager de cierto grupo de diseñadores. Estos diseñadores suelen ser parte de un departamento que se encarga de un producto específico. Por ejemplo, en Booking había un principal designer a cargo del área de producto de la oferta de hoteles, otro en el área de demanda de usuarios, otro en los sistemas de diseño, otro en los sistemas de pago, etcétera, etcétera. Pero estos saltos no tienen por qué ser verticales en todo momento. De hecho, hay ciertos cambios de rol que pueden ser lo que se le llama saltos horizontales, como podéis ver en el cambio este. Y en este ejemplo, el salto de Lead UX Designer a Principal Designer, y por cierto, no os toméis estos nombres muy a rajatabla, ya que tienden a tener nombres diferentes en diferentes empresas. Pero en este ejemplo, como decía, se trata de un salto horizontal, ya que para pasar de un lado a otro no tienes por qué tener más años de experiencia, simplemente tienes que disponer de un set de habilidades diferentes. En este ejemplo de trayectoria, el diseñador prefiere utilizar su tiempo para seguir contribuyendo activamente en el producto. Por lo que en lugar de pasar a manager, se mantiene en la línea de contribuidor individual. De esta manera aumenta la cantidad de impacto gracias a su experiencia que tiene el producto, sin necesidad de ponerse a cargo de otros diseñadores, de ser un manager. Y por supuesto, esto es solo un ejemplo. Y cuando llegas, por ejemplo, a la posición de director de diseño o de vicepresidente de diseño, siempre vas a tener impacto en los diseñadores de tu alrededor. La idea de este gráfico al final es dar a entender que eres tú mismo el que puede elegir cómo dedicar tu tiempo siempre y cuando la empresa lo permita y haya la oportunidad. En este otro ejemplo, la diseñadora decide que después de ser Senior UX Designer, quiere empezar a estar a cargo de un equipo. Siempre y cuando la empresa tenga, como hemos dicho antes, tenga espacio para ello, exista la oportunidad de hacer este cambio, esta diseñadora podría empezar a adaptar sus habilidades para hacerlas mucho más organizativas. Estos cambios suelen ser más complicados ya que requieren que exista la oportunidad. Por ejemplo, que se cree un nuevo producto, que se contrate a nuevos diseñadores que necesiten ser introducidos a la empresa, etcétera, etcétera. Pero siempre podemos crear esta oportunidad también nosotros mismos. En definitiva, tienes que ser tú misma la que decida si quieres tener un impacto más continuado en el producto, diseñando, implementando, haciendo research, etcétera, etcétera, o si en algún momento quieres dejar el impacto en el producto un poco de lado
aunque por supuesto siempre lo vas a tener de alguna manera u otra, y enfocarte más en hacer crecer a otras personas como tarea principal de tu día a día. Lo cual querría decir adaptar tus habilidades a ese nuevo contexto. Y es justo aquí, hablando de habilidades y contextos, donde me gustaría introducir la otra perspectiva, el segundo método o perspectiva, de dos lentes en este caso, a través de las cuales podemos ver nuestra carrera como diseñadores. La primera es la de generalista y la segunda es la del especialista. Digamos que estas son las habilidades principales que un diseñador UX puede tener a día de hoy, por supuesto muy resumido y agrupado. Y por cierto, ahora que me doy cuenta, en este ejemplo tenemos una persona que no sabe hacer absolutamente nada, o sea, básicamente yo. Ups, me he pasado. Pero en la parte de arriba encontramos las actitudes técnicas, digamos, ¿no? Lo que se llama en inglés las hard skills. Diseño visual, investigación y desarrollo. Todas estas habilidades necesitan, como todos sabemos, docenas de horas, sino cientos de horas, para ser aprendidas y sobre todo perfeccionadas. En la parte de abajo, por el contrario, encontramos las aptitudes no técnicas, o como se le llama en inglés, las soft skills, que tienen un carácter mucho más social: comunicación, liderazgo y estrategia. Aunque para estas actitudes la práctica definitivamente también hace que sean mucho mejor, a la gente le gusta decir que ciertas personas comienzan con un poco más de facilidad, ¿no?, para estas competencias, que en parte dependen también de la personalidad del individuo. Yo personalmente soy de los que piensan que esta facilidad, entre comillas, siempre puede ser sobrescrita si le dedicas el suficiente tiempo a mejorar esa actitud. Empecemos entonces hablando del especialista, de los especialistas, que según la RAE es aquella persona que cultiva, practica o domina una determinada disciplina. La palabra especialista, en mi experiencia, tiene una connotación muy positiva porque es el resultado de la dedicación específica, ¿no?, y en uno o dos ámbitos de trabajo. Pero un poco más tarde veremos que el especialista no siempre encaja en todos los contextos de trabajo. Así que no penséis que siempre es mejor la opción de convertirse en un especialista en algo. En este ejemplo, la diseñadora es experta en diseño visual y en desarrollo, es avanzada en estrategia y principiante en liderazgo. El impacto de esta diseñadora, visto desde el punto de vista del ciclo de desarrollo de producto, muy resumido de nuevo, está en el diseño de la interfaz y en la implementación. Y se quedaría un poco de lado en temas de investigación, diseño de contenido, validación, etcétera, etcétera. Un par de ejemplos donde he visto en mi experiencia que este perfil encaja perfectamente son aquellas empresas que tienen una conexión muy fuerte entre código y diseño, como pueden ser, por ejemplo, Elastic y Framer. De hecho, Elastic está contratando ahora mismo en remoto a diseñadores que tienen un background muy técnico, así que si queréis echarle un vistazo a su página, adelante. Sin embargo, hay algunos contextos como pequeñas agencias que no suelen buscar este tipo de perfil tan especializado, ya que necesitan a alguien que pueda controlar el ciclo completo, digamos, desde hablar con el cliente hasta crear pequeños estudios de usabilidad, diseñar, implementar, validar, etc. Otro ejemplo donde esta diseñadora no encajaría o debería adaptarse es en el de manager, digamos, ya que el hecho de que sea muy bueno en diseño o en código no quiere decir que te vayas a desenvolver eficientemente dirigiendo a un grupo de personas. De hecho, seguro que habéis visto muchos ejemplos en vuestra experiencia personal. Aunque, por supuesto, puede darse el caso de que sea una persona muy buena y muy buena en todo, básicamente. Este otro diseñador, este es otro ejemplo, además de ser experto en diseño visual, es experto en investigación y comunicación, por lo que es muy probable que la empresa donde trabaje oscile entre trabajar con los researchers y trabajar con el diseño del producto en sí. El impacto de este diseñador, me acabo de dar cuenta de que no he quitado la imagen esa, está un poco más repartido. Se supone que tiene un poco menos de impacto al estar un poco más repartido, aunque no siempre, pero sigue siendo un especialista en dos ramas principales. La primera rama es la del diseño de interfaz y la segunda rama es la de investigación o validación, que en este caso la hemos agrupado en una sola habilidad. Y nada, ahora visto el tema del especialista, me gustaría cubrir el perfil del generalista, que aunque para muchas personas puede tener una connotación negativa, en mi opinión, nada más lejos de la realidad.
Los perfiles generalistas suelen ser súper útiles y necesarios en prácticamente todas las empresas por su naturaleza tan versátil y adaptativa. Este diseñador de aquí, por ejemplo, podría tener la misma cantidad de años de experiencia que los anteriores, sin embargo, su impacto en el producto es completamente diferente, está mucho más distribuido. Este diseñador, aunque es competente en las habilidades técnicas de arriba, las que hemos visto antes, diseño visual, investigación y desarrollo. Escucho un ruido de fondo ahora mismo. Aunque este diseñador sea competente en las habilidades técnicas de arriba, brilla mucho más por las habilidades sociales y estratégicas de abajo. Y lo normal sería que en su carrera eligiese el camino de manager que hablamos antes, una vez sea posible. Justo este de aquí, del que estábamos hablando. De esta manera, este diseñador podría exprimir sus habilidades sociales y lo ideal que podría hacer este diseñador sería que en lugar de continuar el camino de contribuidor individual durante toda su carrera, se pasa al de manager, para así poder aprovechar esas soft skills que hemos llamado antes y hacer crecer a la gente de su alrededor mientras crece él mismo. El ejemplo de contexto donde este perfil encajaría perfectamente es justo el contrario al del especialista que hemos visto antes. Este perfil encaja muy bien en pequeñas agencias, encargándose un poco de todo. También encajaría perfectamente siendo un UX manager, un rol que cada vez se ve más en las empresas que se lo pueden permitir. E incluso también podría ser el perfecto candidato para una empresa en pleno crecimiento, por su naturaleza tan versátil y poder adaptarse a todos los roles que van surgiendo con el tiempo. Dicho esto, creo que es un buen momento para pensar la combinación de diseñadores y cómo pueden complementarse o pisarse unos a otros, que seguro que también lo habéis visto en vuestra experiencia personal. En el ejemplo que vemos de organización 1, podemos ver que los diseñadores tienen un conjunto muy homogéneo con habilidades muy similares entre sí. Y aunque esto creo que puede ser útil, ¿no? En ciertos casos muy específicos, tiende a ser bastante contraproducente, ya que estos diseñadores se chocan mucho entre sí, posiblemente haciendo que ninguno pueda brillar en lo suyo. Por otra parte, en el ejemplo de organización número 2 de abajo, el grupo de diseñadores dispone de una organización mucho más diversa de habilidades, lo cual en la mayoría de los casos es inmensamente más productivo que el caso anterior. Al final, siempre buscamos esa diversidad de habilidades. Creo que cada vez se ve más en todas las empresas. Y es por eso que en mi opinión, creo que deberíamos eliminar por completo el concepto de aprender X porque te abre muchas puertas, entre comillas, y reemplazarlo por aprender aquellas habilidades que te acerquen a tu objetivo. Al final, en lugar de aprender a hacer X porque es lo que te dice tu prima, tu vecino, lo que ves en LinkedIn todos los días, da un paso atrás, fija un objetivo a medio o a largo plazo y aprende aquellas habilidades que te acerquen a ese objetivo. Aunque a veces, y es normal que tu objetivo cambie con el tiempo, ¿no? Pero tener ese objetivo, en mi experiencia personal, siempre es muy, muy, muy útil. Así que si me permitís un par de consejos, 3 consejos en total. El primero sería que aprendas aquellos conocimientos que, como acabo de decir, te acerquen a tu objetivo, ya sea a medio o largo plazo. Una de las maneras en las que puedes hacer esto es echar un vistazo a los diseñadores con más experiencia que tú y ponerte en su lugar. ¿Te gusta lo que hazte las siguientes preguntas, ¿no? Tipo, ¿te gusta lo que hacen? ¿Te gusta lo que han conseguido con su carrera? ¿Te llama la atención también los productos en los que trabaja? Al final, dependiendo del perfil de diseñador, puedes trabajar en ciertas industrias o en otras. También os recomiendo que os acerquéis a ellos y le preguntéis qué habilidades les han ayudado a llegar donde está. Y muchas veces puede ser sorprendente. Segundo, alinea esos conocimientos con la demanda de la industria, sobre todo en el mercado donde tú quieras trabajar. Aunque cada día es más fácil ampliar la cantidad de demanda que existe para nuestro rol, no más fácil ampliar la demanda, perdón, sino aplicar a esa demanda, sobre todo recientemente, con los puestos en remoto siendo más y más comunes. Al final es muy bonito especializarse a lo que a uno le gusta, ¿no? Pero si en un mercado en el que te encuentras no hay demanda para ese perfil, los bloqueos van a hacer que nos desmotivemos y que no alcancemos nuestros objetivos. El tercer consejo sería que no esperes jamás a ser un experto con una nueva habilidad para ponerla en práctica. Y esto aplica a cualquier habilidad.
Y cuando digo ponerla en práctica, no me refiero a simplemente seguir tutoriales hasta que te canses, sino en de verdad ponerla en práctica en un proyecto real o incluso en la empresa en la que trabajes. De hecho, creo que el ejemplo perfecto de esto es este chico llamado Peter Levels. Este chico holandés, del que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar, comenzó a aprender por su cuenta cómo programar. De hecho, creo que tiene un background en negocios. Y cada vez que aprendía algo, lo ponía en práctica con un proyecto, hasta que se le ocurrió la idea de 12 startups en 12 meses. Y lo que hizo fue, con este concepto, fue obligarse a sí mismo a crear y sobre todo lanzar, que es lo más importante, lo que nos crea esta presión, a lanzar un nuevo proyecto basado en software, en este caso, cada mes. Como podéis ver en ese tweet que tuiteó en octubre de 2020, con uno de sus proyectos más exitosos, llamado Nomad List, creo que se llamaba, consiguió facturar más de $10,000 mensuales en su primer año, siendo además, según sus palabras, completamente nuevo en esto del mundo de la programación. Y de hecho él a día de hoy sigue diciendo que es un programador muy mediocre, pero le encanta hacerlo y le encanta crear productos digitales basados en las necesidades que ve. Y es que al final existe esta idea súper equivocada de que para implementar algo tienes que ser experto en ello. Creo que eso lo hemos visto mucho cuando estudiamos o cuando somos pequeños. Pero al final no hay nada más lejos de la realidad. De hecho, cientos de productos que usas en tu día a día contienen código, por poner un ejemplo de habilidad, contienen código de personas que, como yo, por ejemplo, no son especialistas en programación. Sin embargo, han trabajado en su implementación. Al final, siempre y cuando ese código sea funcional y esté implementado teniendo en cuenta las necesidades del usuario, no importa qué framework, no importa qué lenguaje de programación y no importa hasta cierto punto, por supuesto, cómo deficiente sea. Finalmente, y terminando un poquito rápido por lo que veo por la hora, me gustaría terminar con una recomendación personal. Y es que siempre, repito, siempre elige aprender aquella habilidad o habilidades para la que tengan motivación intrínseca y extrínseca. No elijas nunca una habilidad que simplemente, porque simplemente se te da bien o que no te gusta hacerla. Porque al final, a largo plazo, esos hábitos o habilidades que te proporcionan felicidad tienen muchas más probabilidades de mantenerse en tu día a día frente a aquellos que solo haces porque son necesarios en la industria durante un periodo corto de tiempo o porque tu madre o tu vecino te ha dicho que tienes que aprenderlos. Y eso es todo. Muchísimas gracias.